3. Las piezas se realinean porque eres tan imprudente. Issei se movió en el taburete, incapaz de ofrecer nada más que una risa forzada. Una rápida mirada al espejo fue suficiente para acabar con cualquier pequeña charla. Tenía manchas viejas y nuevas en el pecho, y no tenía dudas de que su espalda estaba pintada de manera similar. Ritsuka se empapó y se puso una toalla en el hombro. El frescor calmó sus músculos inflamados, pero sus manos le provocaron un escalofrío por la columna. Viajaron a través del paisaje de sus heridas con el ocasional tropiezo en una herida en carne viva. Tuvieron que conformarse con la escasa luz de la luna que entraba en la enfermería. Él disfrutaba de sus tiernas misericordias, y no era porque una linda chica lo estuviera atendiendo. Quizás, pero no era solo eso. Sentía que había algo familiar en esta escena, como si hubiera otra persona cuyos dedos rozaban su espalda de la misma manera. Cuando cerró los ojos y dejó que sus caricias bailaran sobre él, casi podía imaginar un rostro borroso con una pelusa interminable, revuelto como un canal de televisión. Quería revivir el recuerdo, descubrir las piezas faltantes de su pasado, saber por qué los dedos de Ritsuka le recordaban a otra mujer, pero solo un vago fragmento de amor se reveló a través de la mala recepción. ¿Era madre? ¿Una hermana? ¿Un amante? Su corazón deseaba saberlo, pero sabía que no tenía mucho sentido obsesionarse con lo que había olvidado. La esperanza que le dio fue suficiente, que tal vez tuviera un hogar al que regresar. Su breve nostalgia disminuyó cuando una sensación desconocida le devolvió la atención. Cuanto más limpiaba Ritsuka la suciedad, más se fruncía el ceño en su boca. El shock golpeó su cabeza cuando entendió lo que era. Las costras cubrían las puntas de sus dedos hasta la palma de su mano. Recordó su frenético movimiento entre los escombros en Chaldea, buscando supervivientes. Él no fue el único imprudente aquí. Era la esencia misma de lo que lo atraía de Ritsuka. Su sincero deseo de salvar a la gente lo inspiró y lo empujó a seguir sus pasos. Los dos habían entrado en las llamas de aquel accidente y habían salido templados para siempre por él. Ritsuka presionó con más fuerza su hombro herido. Reprimió un gemido y recurrió a pequeños retorcimientos para aliviar su dolor. La luz verde vibró contra él, el calor burbujeó a través de sus músculos, eliminando los dolores y la incomodidad. «Es todo lo que puedo hacer por ti», suspiró Ritsuka. La magia curativa tiene sus propias limitaciones, así que trata de no esforzarte demasiado. Tampoco tenemos muchos suministros, de lo contrario, haría más. Gracias, Ritsuka. Issei giró su hombro. Estaba rígido, pero ya no le dolía moverse. Su sonrisa se detuvo cuando recordó el estado de sus manos. ¿No puedes curar tus propias heridas? Ella sacudió la cabeza y señaló su ropa. Podría, pero mis habilidades curativas se limitan al código místico que llevo puesto. Puedes ver que no está en las mejores condiciones. Tus heridas son más importantes que las mías. Issei frunció el ceño. No podía ver el alcance del daño en la oscuridad, pero dudaba que no pudieran darle un uso más. ¿Pero no duele?, preguntó Issei. Incluso si dijera que sí, ¿qué cambiaría eso? Ritsuka se rió. Su vacío reflejaba el vacío de los pasillos. Solo trata de no volver a luchar contra los Servants. Por favor. No quiero que nadie más resulte herido. Issei sabía que era una petición imposible, y la hipocresía de la misma los iluminó. Le importaban más las heridas de Ritsuka que las suyas. Para ella ocurrió todo lo contrario. Sí, no hay manera de que ambos evitemos lastimarnos. No con nuestra misión, suspiró y caminó hacia la ventana. Era uno de los pocos que aún estaban intactos en la escuela secundaria en la que se habían refugiado. Pero aún así, todavía deseo una manera en la que nadie tenga que sufrir más. Quizás por eso soy un fracaso como estudiante, maestro y mago. ¿Pero no es eso natural? Issei soltó. No podía entender a qué se refería Ritsuka. No veo cómo podrías equivocarte si piensas lo contrario. No para ellos. Ritsuka se volvió hacia Issei. Odiaba lo frágil que podía volverse su sonrisa. Para avanzar como mago, tenemos que prepararnos para todas las posibilidades. Nunca podría haber ningún progreso sin sacrificio. El dolor y el sufrimiento no significan nada a largo plazo. Aparte de los tabúes severos, todo está permitido siempre que la magia sea avanzada. Incluso muerto. Pero eso, Issei se calló. Quería decir que estaba mal. Que el fin no siempre podía justificar el uso de medios drásticos, pero era diferente de lo que ya había hecho. Había buscado el poder, sin importar el costo, para sus propias necesidades. Quizás la magia nunca estuvo destinada a ayudar a la gente.
Quizás nada bueno podría surgir a través de métodos caprichosos, se estremeció Ritsuka. Tal vez por eso me falta. Cuando conocí a los otros maestros, los que se suponía que iban a esta misión, me di cuenta de cuánta diferencia había entre ellos y yo. Eran de grandes linajes, con décadas o incluso siglos de investigación detrás de su magia. Se apretó las mangas. El color se desvaneció de sus nudillos. ¿Quién era yo para compararme con ellos? Yo era simplemente una chica común y corriente a la que no le importaba buscar la raíz o ganar prestigio. Apenas podía hacer magia rudimentaria, pero no me importaba. Todo lo que quería hacer era ayudar a la gente. Pensé que si hacía lo mejor que podía, no importaría si era un buen mago o no, pero míranos ahora mismo. Ritsuka contuvo un sollozo. Somos los únicos dos maestros que quedan, Issei. Issei hizo una mueca. El doctor Roman había confirmado que los otros maestros estaban en coma debido al incidente. Es posible que no se recuperen si Chaldean no puede contactar con el mundo exterior. Se cortaron las comunicaciones, por lo que no tuvieron más remedio que seguir adelante con la misión Raisist. El hecho de que no hubieran mencionado el estado del resto del personal era bastante revelador. ¿Qué pasa si la razón por la que Masu no puede usar su noble fantasma correctamente es mi culpa? ¿Fue porque no era lo suficientemente fuerte como maestro? Ni siquiera sé cómo ayudar a Masu, entonces, ¿cómo se supone que debo ayudar? ¿Salvar a la humanidad así? Los ojos de Ritsuka le suplicaron a Issei, haciéndole señas para que dijera lo contrario. No pudo. No debería haber sido maestra, anunció, con los ojos bajos mientras retrocedía hasta golpear la pared. No debería estar aquí. Debería haber sido otra persona. Alguien más habría hecho un mejor trabajo. Las rodillas de Ritsuka se desmoronaron y se deslizó hasta el suelo. Una luz blanca brillaba a través de la ventana, enmarcando sus temblorosos hombros. Eran más pequeños de lo que Issei había pensado. Él la había perseguido desde que despertó en Chaldea. Había pensado que eran lo suficientemente fuertes para soportar el peso de la misión. Que estaría bien si él pudiera recorrer el camino que ella tomó. Él estaba equivocado. Ningún hombro era lo suficientemente ancho para soportar el destino del futuro de la humanidad. Ninguno de ellos había pensado que haría esto solo. Issei se dio cuenta de que Ritsuka no era diferente a él. Así como Ritsuka expresó dudas sobre sus habilidades, él también dudó de su potencial. No tenía recuerdos, ni habilidades reales aparte de la habilidad de apresurarse y esperar que todo saliera bien. Su batalla con Berserker lo había ejemplificado. Ambos pensaron que estaría bien si hicieran algo, cualquier cosa para demostrar que eran capaces. Estaban sin rumbo, perdidos en la niebla de sus propias inseguridades. Eso tenía que cambiar. Tenía que sacarlos de este atolladero. Issei se arrodilló ante ella, inseguro. Estaba a solo un pelo de distancia, pero la brecha parecía gigantesca. Un río de inseguridad corría entre ellos. ¿Cómo podía esperar tender un puente cuando no sabía cuál era su posición en relación con ella? Extendió la mano, pero sus dedos colgaron inútilmente. Reunió suficiente coraje para hacer el tramo final, apartando su desordenado flequillo y desenredando los restos sueltos de su cabello. Sus mejillas descubiertas brillaban bajo la luz de la luna, pero sus lágrimas hicieron poco para borrar las huellas del campo de batalla. Desde que llegaron a esta ciudad, no habían encontrado la oportunidad de sentarse así. Issei casi resopló por lo apropiado que era. Ya fuera Chaldea o Fuyuki, estaba nuevamente en otra enfermería, pero esta vez no era el único paciente. Issei agarró una toalla limpia y comenzó a frotarle la cara. Ella no rechazó sus cuidados. Fue un comienzo. Él tomó sus manos y se las llevó a los ojos. Como pensaba, estaban plagados de cortes y quemaduras. Utilizó el botiquín de primeros auxilios que le habían encontrado y secó sus heridas. ¿Sabes, Ritsuka? No sé mucho sobre magia. Por otra parte, no sé mucho sobre nada últimamente, se rió Issei, girando envolturas frescas alrededor de sus dedos. Si crees que los otros maestros son tan increíbles, está bien. ¿Pero no crees que estás siendo demasiado injusto contigo mismo? Eso es porque no has visto lo que pueden hacer los verdaderos magos. Espetó Ritsuka. Si estuvieran aquí, habrían salvado a más personas. Si estuvieran aquí, habrían sido mejores, habrían sido capaces, pero he visto lo que ha hecho un mago. Issei intervino. La he visto caminar entre los escombros en llamas sin dudarlo. Todo por la pequeña posibilidad de que alguien pudiera estar vivo. Issei levantó las manos frente a ella. La he visto apresurarse a tratar a un idiota imprudente sin tener en cuenta sus propias heridas. Eres demasiado dura contigo misma, Ritsuka.
Puede que haya mucho en juego ahora mismo, pero solo podemos hacer lo que podamos. Son los únicos que pueden. Tal vez crees que eres un mago terrible, pero eres más fuerte de lo que crees. Tu camino no está mal, Issei tomó sus manos con las de él. Estamos en el mismo barco, ¿sabes? Va a ser un viaje largo, pero nadie dijo que tuvieras que hacerlo solo, ¿verdad, Ritsuka? Ritsuka resopló, parpadeando para contener las lágrimas. No necesitaba escuchar una respuesta. Lo supo cuando la luz de sus ojos iluminó la habitación. Issei se sentó en un banco de la cafetería de la escuela. Olga ya estaba allí, tamborileando con un dedo sobre la mesa. Ritsuka se unió a él en el lado opuesto, mientras Saber tomó su lugar detrás de él. Entonces, ¿todo terminó, Fujimura, Youdou? Preguntó Olga, apartando con una mano un mechón de su cabello plateado. Sí, director. ¿Dónde está Masu? Ritsuka miró alrededor de la cafetería hasta que se abrió la puerta de la trastienda. Masu sacó una bandeja con varias tazas de ramen y una olla para hervir agua. Esto fue todo lo que pude encontrar allí. Los guanteletes de Masu tintinearon mientras ella cruzaba las manos y se inclinaba ligeramente. Issei sonrió ante su humildad, agradecido de que estuviera mejor que antes, aunque dudaba que pudiera olvidar su rostro manchado de sangre. Ritsuka le había dicho que ella era una semisirviente, una persona que absorbía los poderes de un espíritu heroico en su cuerpo. Como resultado de su contrato, su cuerpo sanó y se convirtió en Shielder Servant cuando se separaron durante el Raisifting. Los comentarios anteriores de Ritsuka insinuaron que tanto ella como Masu no pudieron desbloquear todo el poder de Masu, pero su salud era todo lo que podían pedir. Sin embargo, una parte de él deseaba que Masu estuviera vestido más modestamente como Saber. La otra parte de él estaba agradecida por la maravillosa vista. No hay problema. Issei hizo caso omiso de sus disculpas y tomó una taza. Necesitaba distraer su mente. De nuevo. Esta es la comida perfecta para un refrigerio nocturno. Bueno, no te equivocas, dijo Ritsuka, sacudiendo la cabeza ante su entusiasmo. No tenemos electricidad, ¿eh? ¿Cómo vamos a calentar el agua? Olga se burló mientras levantaba su dedo, dibujando una runa en el fondo de la olla. Brillaba de color rojo y luego el agua del interior hirvió. Gracias, directora. Masu comenzó a pasar palillos a todos, incluido Saber. Saber-san, ¿te gustaría comer también? Los sirvientes no requieren subsistencia para mantenerse, dijo Sabre antes de recibir el suyo. Sin embargo, no me opongo a la idea. Gracias, señorita Kirielit. Oh, si Saber también recibirá uno, entonces pásame uno, pequeña señorita. Un círculo azul, con incrustaciones de runas similares al que dibujó Olga, se expandió en el suelo. Caster se materializó, quitando la suciedad de su chal de piel. Caster, Olga se pellizcó el puente de la nariz mientras dejaba su taza. Supongo que lograste engañar a los dos servants. Les tomó un tiempo, pero decidieron retirarse en lugar de perseguir, dijo Caster. Removió los fideos antes de tragarlos de un solo bocado. ¿Retirarse a dónde? Preguntó Ritsuka. Probablemente donde esté el jefe final, dijo Caster arrastrando las palabras. Ella sabe que no tiene sentido perseguirnos cuando necesitamos acudir a ella. ¿Jefe final? Issei se sentó y continuó sorbiendo su comida. Bien, los ojos rojos de Caster lo buscaron, probablemente te han informado sobre los héroes restantes que quedan en esta ciudad. Supongo que ya conociste a 2 de los 3. No estoy seguro de por qué el Servant Berserker se está moviendo, pero no podemos descartar su interferencia en el punto objetivo. ¿El punto objetivo? Preguntó Issei. Solo se le dio la información más mínima sobre lo que estaba sucediendo en esta singularidad. Había una guerra con los Erwans en esta ciudad, y necesitaban descubrir qué salió mal para arreglar la línea de tiempo. El sitio del Gran Grial de Fuyuki es donde estará el jefe final. Caster miró hacia Saber. Será donde esté el enemigo Saber. Los otros Erwans no deberían importar mientras la derrotemos, pero puedes apostar tu trasero a que estarán allí ahora. ¿Conocemos sus verdaderas identidades? Preguntó Olga. No sé quién es el Archer Servant. Ni una sola maldita pista sobre qué clase de héroe tiene tantas espadas y aún así ser considerado un Archer. El Berserker Servant, bueno, esa es una historia diferente. Incluso el enemigo Saber tenía problemas para tratar con él. Caster frunció el ceño mientras señalaba a Issei. Vaya, deberías alegrarte de que Feo haya perdido ese ridículo noble fantasma suyo cuando fue corrompido por el Grial, de lo contrario ni siquiera le habrías rascado la piel. ¿Qué? Issei casi deja caer sus palillos de madera. Pero Youdou Senpai usó a escalón con él.
exclamó Masu. No le importa una mierda al héroe más famoso de los griegos, Heracles. Caster resopló. Su famosa leyenda de completar 12 trabajos le dio un ridículo noble fantasma que le otorgó varias vidas. Si todavía tuviera eso, tus ataques habrían rebotado en él, pero no me malinterpretes. Incluso si ahora se puede matar. Todavía es tremendamente fuerte. Esto es cada vez mejor, murmuró Olga. ¿Quién es el último Servant? No hay manera de que alguien pudiera haber confundido la luz sagrada de su espada, incluso si está corrompida y contaminada por el Grial, comenzó Caster, y lo curioso es que en realidad la convocaste como una sirviente, niño. Espera, no entiendo. Issei se volvió hacia Saber. Ahora veo. Por eso trataste de determinar si yo era un enemigo o no cuando nos conocimos por primera vez. La voz de Saber era tranquila, pero la forma en que el caldo se derramaba dentro de su taza decía lo contrario. El enemigo Saber es otra versión de mí que fue convocada aquí. Sí es cierto. Caster asintió. El enemigo no es otro que el portador de Excalibur, el rey Arturo Pendragon. Issei siguió a Saber mientras buscaba las escaleras hacia el techo. El aire de la noche, incluso estropeado por las cenizas, era lo suficientemente relajante como para ordenar sus pensamientos. Imaginó que sería lo mismo para Sabre. Mantuvo su mirada fija en un ave, donde Issei la convocó. Esta no es la primera vez que me convocan a Fuyuki como Servant. Verlo en este estado es bastante difícil de aceptar, comenzó. ¿Quieres decir que fuiste convocado aquí en otra línea de tiempo o algo así? Se preguntó Issei. Los espíritus heroicos convocados como sirvientes son meras copias de la leyenda real registrada en el trono de los héroes. Cuando el contrato se completa o se anula, simplemente regresamos al trono, suspiró. Como tal, el tiempo y el espacio importan poco cuando se convoca a un Servant. Ya veo. Entonces eso explica por qué, Issei se detuvo. Estamos enfrentando otra versión de mí mismo como enemigo, completó Sabre. ¿Entonces eres realmente el rey Arturo? Exclamó Issei. Lo siento, pero no esperaba que fueras una mujer. No me importa, sacudió la cabeza. En ese momento, una mujer no podía ser sucesora, así que me criaron para ser un hombre. Quizás pueda contarte más cuando las circunstancias lo permitan, pero supongo que no conoces los detalles principales de mi leyenda. Issei hizo una pausa, tratando de reconciliar lo que recordaba sobre el rey legendario con la mujer que estaba frente a él. Ella era Saber, la clase Servant mejor conocida por sus habilidades con la espada, y la espada más famosa del rey Arturo era Excalibur. Por mis camaradas que murieron a causa de ello, déjenme destruirlo. Una voz masculina, llena de rabia y tristeza, hizo eco en su mente mientras Issei murmuraba el nombre de su espada. Resonaba con ese odio, esa ira, como si su corazón llorara con la angustia de esa persona. Saber sacó su arma. El viento salió de la hoja, revelando un acero radiante tan deslumbrante que Issei no pudo apartar los ojos. Un oro brillante que le hacía sentirse pobre por no poseerlo, pero rico por contemplarlo. El aura lo fortaleció como si pudiera vivir de su calidez para siempre. Fue suficiente para borrar el sentimiento anterior y hacerlo sentir entumecido. No podía entender qué podía llevar a alguien a desear la destrucción de semejante tesoro. No sabía cuál era su conexión con esa persona o con Excalibur, pero tal vez no fue una coincidencia que convocara a Saber. Quizás puedas entender mi renuencia anterior a no decir mi verdadero nombre. En una guerra del Santo Grial, los maestros utilizarán cualquier información para obtener ventaja sobre sus enemigos. Conocer mi identidad como rey Arturo les dará una idea de qué noble fantasma soy capaz de usar. Eso significa que también sabemos de lo que es capaz su homólogo. Issei asintió. Recordó lo que Caster dijo anteriormente. Entonces ella tiene su propia versión de Excalibur. Si fue convocada como clase Saber, no podría haber dudas sobre qué noble fantasma posee. Saber dirigió su atención hacia el horizonte. Quizás sea en vano de mi parte decirlo, pero no me agrada luchar contra mí mismo como enemigo. Ya puedo ver las consecuencias de su propia Excalibur en toda esta ciudad. Issei tardó un poco en ver más allá de los vapores, pero cuando lo hizo, su mandíbula se aflojó. Sus ojos trazaron lo que solo podía ser una cicatriz negra sobre el terreno, una línea de edificios demolidos que se extendía a lo largo de la ciudad. Ni siquiera el río pudo detener el rastro de destrucción. ¿Ella hizo ese abismo? Issei farfulló. ¿Es eso de lo que Excalibur es capaz de hacer? No es más que una cruda muestra del verdadero poder de Excalibur. Incluso desde aquí, puedo sentir su firma de maná.
Es lo suficientemente familiar como para reconocerlo, pero, al mismo tiempo, una presencia más oscura permanece dentro de él. Si ella es la fuente de esta singularidad, entonces ella ciertamente ha obtenido el poder del Santo Grial. No puedo decir con certeza que sea su igual en ese sentido, pero la situación no es tan imposible como parece. Saber se volvió hacia él y pudo ver que el verde de sus ojos se suavizaba. Me enteré por la señorita Fujimaru y la señorita Kirielir que usted sufre de amnesia, maestro. Es verdad. A veces veo o escucho imágenes vagas de personas que debería conocer, pero parece que no puedo recordar, admitió Issei. Entiendo, Issei. Saber puso una mano en su hombro. No sé qué causó tu pérdida de memoria, pero tu voluntad tenaz es la clave para tu recuperación. Por lo tanto, pudiste recordar cierta habilidad en la utilización de tu noble fantasma. ¿Me dejarías examinarlo? Ascalón se materializó en las manos de Issei antes de que se lo pasara a Saber. Ella tenía razón. No tuvo ningún reparo en usar Ascalón en absoluto. Sí, esta aura es inconfundible. No sé cómo llegaste a poseer la legendaria espada de San Jorge, pero esto es realmente una ventaja para nosotros. Saber pasó su guante por la hoja. Cuando lo levantó para mostrárselo a Issei, él pudo ver la piel pálida de su mano antes de que el acero se reformara. No se habla mucho de eso, pero la sangre del dragón rojo corre por mis venas. Si bien me otorga varios beneficios, no está exenta de debilidades. Como puedes ver, soy más vulnerable a los atributos que afectan a los dragones. Saber le devolvió Ascalón a Issei. No hay duda de que tu Ascalón es auténtico. Incluso desde la distancia, siento aprensión al enfrentarlo. Mis instintos me advierten del peligro, diciéndome que no deje que me corte. Podemos hacer uso de esto. Si tu contraparte comparte tus poderes, entonces también compartirá tu debilidad, concluyó Issei. Eso significa que tenemos una ventaja real contra ella, ¿verdad? Saber negó con la cabeza. El desafío no radica en si será efectivo, sino en si puedes usarlo contra ella. Cualesquiera que sean sus diseños, ella es otro aspecto de mí. Perdóname por mi falta de decoro, pero tal como están las cosas, puedo derrotarte sin darte la oportunidad de asestar ningún golpe indirecto. No hay duda de que mi contraparte puede hacer lo mismo. A Issei le dolió escuchar eso de ella, pero sabía que había una brecha tremenda entre sus capacidades. Vio de primera mano cómo ella igualaba los golpes con Berserker. Entendió que era estúpido pensar que podía luchar directamente contra un Servant, especialmente después de lo que Olga y Ritsuka le dijeron, pero todas las razones del mundo no podían detener su frustración. Maestro, hay una cosa más que me gustaría confirmar, dijo Sabre. Lo sentí a través de nuestro contrato, pero no quería presumir. ¿Eres consciente de que posees el núcleo mágico de un dragón? Issei recordó que el Dr. Roman lo mencionó, pero apenas estaba consciente en ese momento. Creo que sí. Ritsuka sabe más sobre eso que yo. No esperaba ser convocado por un maestro con una afinidad tan fuerte conmigo mismo, pero tal vez así fue como pudiste formar un contrato conmigo en lugar de con San Jorge. Saber sonrió antes de suspirar. No me agrada la idea de enviar a mi maestro al frente, pero tal como están las cosas ahora, tenemos demasiados enemigos y muy poco tiempo. Saber se alejó a una distancia de Issei. Puedo decir que alguna vez fuiste competente en combate. Tu breve salida con Berserker es testimonio de eso. Es hora de que te enseñe y vuelva a despertar ese potencial. ¿Estás dispuesto a esforzarte? No había necesidad de preguntar. Issei se sacudió el frío de la noche mientras estiraba brazos y piernas. Observó cómo ondas de energía verde emanaban desde debajo de Saber. Giró en espiral a su alrededor como una niebla espesa, crepitando el aire alrededor de sus brazos y piernas. Incluso desde esa distancia, podía sentir la inmensa presión de su poder. Las chispas perdidas le pusieron la piel de gallina en el brazo, mientras los vientos crecientes lo obligaban a entrecerrar los ojos y apoyar los pies en el suelo. Saber agarró a Excalibur con ambas manos. Entonces déjeme mostrarle, maestro, la habilidad en la que soy más competente, Mana Burst.